Continuamos con más información. Vamos a hablar del viaje de la canciller Diana Mondino a China. Para ello vamos a hablar con Patricio Justo. Él es especialista en política internacional, docente universitario y director del Observatorio Sino-Argentina. Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Un placer. Bueno, se habló mucho, no por el viaje en sí o los resultados respecto al swap y otras cosas, sino a los dichos luego de esta reunión en China que tuvo la canciller con algún periodista. Contame primero, para no ir a ese punto, ¿qué pasó con la misión en China? Bueno, la misión en China, el gobierno la ha presentado como muy positiva. Yo diría que por supuesto lo positivo ya es que se hayan entablado relaciones de Estado a Estado. ¿Recordás que Milei había dicho que no quería tener relaciones de Estado a Ujú. Estado con China? Bueno, finalmente envió a su canciller, al presidente del Banco Central y otros funcionarios, y eso puede decir, bueno, es una cuestión muy positiva, sobre todo por cómo fue el clima de las declaraciones de ambas partes. Ahora bien, resultados concretos, cero por ahora. Tema Claro, del swap, negociación que quedó abierta como estaba antes. Tema de inversiones paralizadas, sin novedades. Tema de nuevas inversiones, sin novedades. Tema comercial, con una caída de compras de carne, por ejemplo, de China, sin novedades. Así que el balance en ese sentido, más allá de lo gestual, no es bueno. claro, caídas de la compra de carne motivadas directamente en este gobierno. La pregunta que te tengo que hacer Absolutamente. ¿es una compra por la ideología o una baja en la compra por la ideología o por la no tanta necesidad de compra? Porque lo que yo intuyo es que se lo compraron a los vecinos. Bueno, intuís muy bien y fíjate que en esta controversial entrevista que da Mondino con estas declaraciones tan desafortunadas ayer, en una parte ella reconoce, China le está comprando la carne que nos dejó comprar a Brasil. Esto era previsible, pero ¿por qué? ¿Porque los chinos son malos y nos quieren castigar porque somos argentinos? No, porque ellos buscan justamente una seguridad alimentaria que necesitan garantizarla con un gobierno que les daba señales tan contradictorias, tan negativas, podemos decir, es lógico, era esperable que esto suceda a la parte, repito, de la parálisis de las inversiones, de la cuestión del swap y otros temas que están trabados en la relación bilateral. Claro, recordemos que lo que compraba China era una carne que Argentina no consume, porque es la carne, la vaca, lo que llamamos mal, de forma despectiva, la vaca vieja, una vaca que no tiene posibilidad de tener una prisión y una vaca que ya es grande. ¿Qué vamos a hacer con toda esa carne? Salvo que cambiemos el hábito de consumo en la Argentina, No, porque ¿qué va a pasar con eso? Antes no se no, porque exportaba. no, todo lo contrario, porque justamente una de las malas cosas de la herencia pesada que deja Alberto Fernández nos dejó un déficit de 10.000 millones de dólares con China, algo insólito. Todos los vecinos tienen superávit con China. Lo que nosotros tenemos que hacer es vender más, es esa vaca vieja y nuevos cortes de carne que ya tendríamos que estar exportando como hace Uruguay y Brasil, que venden carne de hecho de mejor calidad, ya están vendiendo carne vacuna, mejores cortes a China. Nosotros tenemos que salir a conquistar más mercado a China, no pelearnos con China y dejar que nuestros vecinos ocupen ese espacio. Me parece que ese es el camino, el único camino razonable. Esperemos que a raíz de este viaje y de otras cuestiones que pueda haber de negociaciones en curso, que espero que se estén sucediendo, encaremos para esa vía, ¿no? Para ese camino. Pero bueno, las declaraciones de ayer Bueno, realmente... vamos a meternos en esas eh, declaraciones, porque eh, hace tiempo se dijo y había informes donde de manera denodada querían demostrar que la estación de espacio lejano de China era una base militar, mostrando pistas de aterrizaje que no existían, que eran simplemente calles, planteando que estaba lleno de militares. Sin embargo, más allá de los dichos, dijo que no había ningún tipo de identificación militar. A ver, Santiago, lo que el gobierno constató in situ es lo mismo que ya se había constatado en inspecciones anteriores. La última gran inspección justamente había sido en 2019, en el último año de Macri. Volvieron a ver lo mismo que se venía viendo siempre. ¿Cuál fue acá la novedad? La tremenda presión y oportunismo de los Estados Unidos para volver a machacar con este tema
y el gobierno argentino, muy imprudentemente, con nula autonomía, digamos, alineándose con ese discurso y haciendo toda esta suerte de show, porque realmente terminó en una suerte de show más que en una cosa seria. ¿Por qué digo esto? Ya pasaron 3 semanas de la inspección y el gobierno no difundió ningún reporte. ¿Por Claro. qué? Estábamos todos esperando ver qué pasaba. Se habló en los medios durante tantos días. ¿Te acordás que vos me Sí, entrevistaste en sí, ese sí, sí, sí. momento? Claro. Bueno, queremos saber de qué se trata, si la canciller efectivamente tiene información, porque ayer de alguna forma dio a entender que ella accedió a información de que no hay militares ahí. Queremos verlo en un informe, ¿no? Me parece que sería lo más razonable para despejar dudas y para cuidar esta relación tan importante que tenemos con China. Claro, y de alguna manera esta situación de un canciller hablando con periodistas, ¿debe un canciller hablar de esta manera o debe hablar el vocero presidencial que está preparado para eso? No, cuidado porque, a ver, un canciller tiene que hablar y tiene que estar preparado. Es la principal voz de un país frente al mundo. El problema es cómo habla y lo no preparada que está esta canciller. Ese es el gran problema. Y fíjate Claro, que en este caso ella ya había tenido declaraciones en otras oportunidades muy controversiales, pero en este caso una declaración con un tinte racista inaceptable en el mundo de la diplomacia. En cualquier país serio es eyectada por los aires por más que se disculpe y por supuesto exigiéndole primero las disculpas que ofendiendo en este caso al pueblo chino. Ella podrá haber justificado, dijo que la interpretaron mal, que se refería a la naturaleza civil de los presentes. A mi entender no es suficiente, el daño ya está hecho. No digo que es irreparable el daño en la relación, pero digo, de su imagen personal y ella como figura, como canciller, realmente ya quedó muy devaluada, me parece. claro, porque de alguna manera también uno empieza a construir y desde China construyen un nuevo gobierno que inicialmente no negociaba con comunistas, un nuevo gobierno que le da la espalda a los foros de los BRICS, donde China también participa, y Ujú. esto terminará de romper las relaciones, más allá de que, como vos decís, lo tildan como buenas las relaciones, o por lo menos Argentina fue a debatir con China. ¿Crees que esto va a empeorar las relaciones bilaterales? Es una muy buena pregunta que la vamos a saber con el correr de los días, pero yo no tengo dudas que esto va a tener un impacto, porque esto se da, ni bien ella había terminado un viaje súper complejo, con un montón de temas sensibles en discusión, con la relación, te diría, pendiendo de un hilo, con mucha incertidumbre de los chinos. Che, esto que nos está diciendo Mondino tan positivo, que ahora hasta nos elogia, ¿es lo que piensa Milei? Bueno, con estas declaraciones de la propia canciller, las dudas de los chinos se agrandan y la desconfianza. Fíjate que el canciller chino en el comunicado enfatizó la necesidad de reconstruir la confianza mutua. Claro. Con estas declaraciones, ¿qué pasa? Todo lo contrario, ¿no? Diana Mondino, una excelente economista, la vengo escuchando hace muchísimo tiempo, y te pregunto como analista, ¿hay en nuestros dirigentes un exceso de Twitter y stand-up o streaming? Totalmente, totalmente. Y en el mundo hay algunos ámbitos donde por ahí no se nota eso y de hecho enfatizar en la comunicación por esa vía hasta te puede ser redituable. En el mundo de la diplomacia, cualquier palabra cuenta. Todas las palabras que dice un diplomático cuentan, y más el canciller, te repito, que es la principal figura. Claro. Así que en este caso yo creo que sí. Y dar una entrevista de más de una hora, y es lógico, es muy probable que se te escape alguna A cosa, eso ¿eh? iba, claro, ¿para Y qué? bueno, Pero ¿para qué la entrevista cuando hay un informe o debería haber un informe de cómo te fue la gestión con China y punto? Y un informe de la base. ¿Por qué hay que tener ese protagonismo? Y ahí es donde yo digo, de tanto mofarse y buscar el fandom de quienes se reían de los otros dirigentes, queda como eso armado, como, bueno, siempre lo dije, todo el mundo se rió, bueno, hoy la diplomacia puede disparar muchos problemas. Hace tiempo la diplomacia disparaba guerras directamente, enemistades entre dos sí. pueblos. Sí, vos fijate que esto, a ver, un canciller puede dar una entrevista, pero tiene que ser cuidadoso, tiene que estar bien asesorado en lo que va a decir, tiene que tener un libreto, aunque quedes como medio aburrido, hasta leyendo algunas cosas, no te puedes salir de eso. Y fíjate que en China ella también hizo un comentario en el foro de empresarios usando el divorcio y haciendo como un paralelismo con el divorcio, que entiendo que cayó mal por lo que me contaron a mí.
son detalles. Ella, no dudo de su buena intención, pero el tema que lo delicado Claro. que es el uso de las palabras, los contextos y cómo puede ser eso interpretado, después tiene repercusiones tremendas. Hoy es el trending topic número 1 esto que estamos hablando ahora. Y bueno, en el mundo también tiene repercusiones. Ella lo hace desde París, eso también impacta. Miren lo que dijo la canciller argentina. Y bueno, es delicado, es un tema muy, muy delicado. Esa aclaración que hizo respecto a son todos iguales, no puedo distinguir un civil de un militar. ¿Te parece que No, no es suficiente. se puede construir diferente? La primera oración, ¿qué pasó en la estación espacial? Es difícil de identificar porque ¿qué le pasa? ¿Viste cuando vos escuchás hablar a un policía, por ejemplo? Hablan como raro a propósito para no caer en lo vulgar o en algo que está fuera de la jerga en la que se habla. Ahí no hay protocolo, no hay diplomacia. Mira, ella lo que tendría que haber hecho es, lo primero, pedir disculpas. Disculpas si mi frase fue sacada de contexto, no fue lo que yo quise decir, y me parece que la embarró más queriendo hacer una explicación de algo que está claro. Si vos lees la nota, no es el contexto de lo que ella estaba hablando. No estaba diciendo eso de los civiles, digamos. Así que Claro, bueno, es nota ella es el leída, pedido de ¿no? A disculpas. ver, es una Fíjate nota. que no pidió disculpas. Ella no pidió disculpas. Ese me parece un dato muy importante. Ella cree que no se equivocó y claramente se equivocó. Pero vamos a algo muy puntual, porque claro, en la época de que todo es verosímil, pregunto, no es que se lo dijo a ellos, sino que sale de una nota escrita. ¿Qué dice la periodista? Porque acá, en mi palabra contra la tuya, me sacaste de contexto. Sí. ¿Por qué publicaste esto en una para que sea levantado por todos los portales? ¿Y por qué ella no dice, la verdad que está fuera de contexto y no voy a hablar de este tema, yo no lo dije ni cometí estos errores en la gira en China? ¿Por qué se le permite tanta trascendencia? Bueno, a ver, hay un tema ahí que es cierto, no vamos a saber lo que pasó en ese lugar donde se hizo la entrevista, pero la canciller Mondino no desmintió que dijo eso, porque otra opción era decir, rebatir a la periodista diciendo, no, Claro, no, yo no dije eso. Ella reconoció que dijo eso, no pidió disculpas porque cree que no se equivocó y dio una explicación media tirada de los pelos y me parece que por eso la empeoró. Y es obvio, yendo a tu pregunta, que todo lo que diga y haga un canciller tiene repercusión. Quizás ella todavía se está enterando de esta cuestión a 4 meses de haber asumido. Todo lo que haces, lo que decís, lo que mirás, hasta una claro. mirada. Sí, ¿Viste? sí, Cuando están sí. las reuniones, cómo mirás al otro que está hablando mientras dice algo de tu país. Bueno, todas esas cosas son muy sensibles y fundamentales. Sabiendo que ibas a un país que había sido hostigado verbalmente y Claro, acá claro. dicho, no textual, sino dicho, en varios lugares que no se negocia con comunistas hablando de China. Patricio, vamos a ver qué es lo que pasa con estas declaraciones, cuáles son las repercusiones y vamos a ver qué pasa con la liquidación del agro, ¿no? Que por otro lado agrega un condimento más, tipo de cambio, precio del commodity y el comprador ahora. Veremos a ver qué pasa. Sí, mirá, el tema del agro, la cosecha, como vos sabés, tuvo varios temas que no la hacen ser la cosecha, la gran cosecha esperada, va a Ujú. haber menos recaudación de dólares, pero si además rompemos la confianza con nuestros principales compradores, ¿quién es el comprador número 1 de soja de Argentina? China. Claro. ¿Quién es el comprador número 1 de carne vacuna? China. Podría ser también de carne aviar y de un montón de otros productos, no tenemos tiempo de hablar, pero digo, tenés que ir por esa vía, tenés que apostar a eso. Claro. Si vas a quedarte con que son comunistas, que además es una interpretación de Milei que daría para discutir, porque él no entiende el sistema capitalista en lo económico que funciona en China. Evidentemente lo niega o no lo comprende. Digamos, esos son tus socios naturales. Te puede gustar o no, te gustaría que tengan otro sistema político y bueno, probablemente sí, no es el caso. Me parece que es la realidad que tenemos y tenemos mucho para aprovechar Sin con este duda. país. Ojalá que la relación no se complique más de la cuenta porque tenemos mucho para aprovechar. Sí, nos faltaría hablar de Taiwán en algún otro momento Oh, para entender que también el lineamiento viene por el lado de Estados Unidos, Taiwán y China. Ahí hay un gran conflicto
que en algún momento se va a resolver o va a ser el conflicto eterno, pero tomar partido también te deja fuera. Patricio, gracias. 2 diputados nacionales, mientras Mondino estaba en China, un diputado de la Libertad Avanza y otra del PRO estaban en Taiwán, ¿no? Eso habla también de nuestra precariedad. Bueno, claro, mientras la canciller está en el país enemistado con justamente Taiwán, con un problema de soberanía bastante importante, que después si querés algún día lo charlamos, no correspondería, ¿no? Que estén en un lado y en el otro. Pero bueno, vamos a ver, Patricio, cómo se resuelve esto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, que sigas bien. Un gran abrazo, Patricio.